Vamos a darte respuesta a tu curiosidad. Vi tu perfil, tienes allí una mezcla de reformados conservadores, como es el caso de Jorge Whitfield y otros más, y reformados neoliberales, como es el caso de Steve Lawson. Aquí Steve Lawson dice que si no hay un versículo, no puedo decir así dice el Señor. Hay muchas visiones y llamamientos que son muy personales. Por ejemplo, hace aproximadamente 15 años, el Señor me desveló y creo que fueron como las 12 de la noche y me levanté. Y el Espíritu Santo en éxtasis me dijo y me confirmó, porque aquí en Maracaibo se estaba regando la voz en contra de la Reina Valera y atacaban mucho la coma juánica. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el Señor en éxtasis me confirmó que tenía que aceptar por fe. Me dijo, tienes que aceptar por fe ese versículo, porque eso es mío. Muchas de las Biblias contemporáneas neoliberales mutiladas la han sacado. Yo estaba dudando de eso también. Para ese momento, Dios de manera autoritativa me mandó a creer en algo que muchos no han creído. Eso me llevó a una preocupación y ocupación de investigar sobre el tema. Ya gracias a Dios he podido colegiar la propuesta a través de Editorial Nelson, a través de César Vidal, que es un experto erudito en la gramática, para decir por qué la coma juánica tiene que estar allí. Entonces, no todo es que Dios te lo dice y vas a conseguir un versículo, porque a veces hasta los mismos versículos los han mutilado los neoliberales. Así que te invito a que confirmes que tienes que cuidarte de esos neoliberales. Uno de estos es cesacionista a todas luces, que cayó en pecado. Él conjuntamente con MacArthur son diáconos de Satanás en intentar blasfemar lo que más puedan contra el Espíritu Santo y llevarlos a ustedes a la incredulidad. La incredulidad es un pecado de muerte, Apocalipsis 21:8, y la blasfemia es un pecado que jamás será perdonado. Eso por esa parte. Ahora, ¿cómo sé yo cuándo Dios ha llamado a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un pastor o un maestro? Porque 5 ministerios son constituidos por el Espíritu Santo y 2 en su forma son constituidos por la iglesia. Para eso te dejé en Creta, para que estableciese ancianos, obispos en cada ciudad. Eso es una parte administrativa de la iglesia, elegir a los obispos, a los ancianos y los diáconos. Eso es una competencia de la iglesia. Pero cuando nosotros vemos los llamados que Dios hace a Abraham, fue la voz de Dios: sal de tu tierra y tu parentela. Lo que Dios hizo con Isaías: ¿y quién irá por nosotros? Y le mostró la gloria. Isaías creía, creo que había interpretado mal Isaías antes de convertirse, que el que viera al Señor tenía que morir, ¿no? Porque mucha gente interpreta mal lo que dice allá Moisés. Y Moisés lo que estaba pidiendo es ver su gloria, o sea, ir hasta allá. Y Dios dice, no hay nadie que vea mi gloria y pueda quedar vivo. Yo creo que Isaías dice, oye, soy hombre muerto porque vi al Señor sentado en el trono. Y el Señor salió de allí, lo redimió y preguntó al Señor, ¿quién irá por mí? Entonces, a veces es un llamado directo que Dios te hace, es a ti, y tú tienes que ocuparte de ese llamado. El caso del apóstol Bernabé, llamado así en Hechos capítulo 14, Bernabé y Pablo, fue un llamado de conciencia. Primero él vendió todo lo que tenía y luego se entregó a su misión espontáneamente. Eso fue lo que Dios hizo conmigo. Era empresario, había triunfado, desde los 15 años me había trazado la meta y Dios me convenció de que tenía que venderlo todo y lo vendí todo. Quedé pobre, todavía sigo siendo bastante pobre y me dediqué al ministerio, me dediqué a fundar iglesias, a ir barrio por barrio en Venezuela, lugares muy pobres, muy humildes, y ahí comencé a ver la gloria de Dios. Personas sanadas, hicimos exorcismo, echar fuera demonios, y se comenzaron a convertir personas, y de esas mismas personas convertidas comenzaron a formarse iglesias.
Se fundaron 10, de manera directa o indirecta van más de 30. 15, 13 aproximadamente están conmigo porque están en formación. Y todavía sigo insistiendo en ir a lugares y agrupar un grupito de personas, 12, 15, 20, y dejar allí constituido un anciano. Porque ese es el ministerio del apóstol, y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces me corresponde a veces abandonarlo todo. A veces tengo que abandonar, y he abandonado muchas veces ocupaciones materiales de ganarme dinero por ir a hacer algo que no me va a dar dinero. Porque el comisionado de Dios tiene que hacerlo así. El apóstol tiene que hacerlo así. A veces abandonar la familia. Me ha tocado. Mi primera esposa, que está en la presencia del Señor, sufrió eso. Yo la dejaba sola. Me iba 3, 4, 7 de una semana a fundar iglesias. Y a veces le dejaba con lo necesario. Y regresaba sin nada, sin dinero. Porque es una comisión. En la primera iglesia que Dios me asignó a través de visiones, me llevó a un lugar. Allí van 4 iglesias ya. Y el Señor nos mostró en visión donde yo fundaba una iglesia. Entonces, una hermana profeta me dijo, hace casi 30 años, pastor, te vi que tenías un corral de ovejas en tal lugar. Bueno, y dije yo, ese es Dios que me está diciendo que vaya allá. Y fuimos. Se convirtieron 60 personas. De esas 60 personas que se convirtieron, quedaron, tú sabes, siempre una permanecen, otras no. Quedó constituido el hermano Pastor Ender. Allí me amenazaron de muerte. Muy, muy empobrecido. Hasta los zapatos tenían hueco. Y el Espíritu Santo, en forma corporal de paloma, me dijo que en una visión que tenía que cuidarme de ese espíritu. Y me señaló una gallina. Hay que cuidarse de la cobardía. Para ser apóstol y ser llamado por Dios a hacer esta misión, hay que tener mucha valentía. La necesidad te va a perseguir, la escasez, la pobreza, el desaliento, las tentaciones. Entonces Dios ha ido confirmando en el tiempo la aceptación de la asignación, porque a veces Dios te llama y no comprendes completamente. Los apóstoles no comprendieron completamente sus funciones, las fueron entendiendo poco a poco. Por eso que ocurrió la decepción de Pedro, negó al Señor, y así ha pasado conmigo. No, pasé 20 y algo de años diciendo que no me llamaran apóstol, hasta que Dios me regañó. Porque muchos de ustedes niegan las evidencias que están en la Biblia, y yo también estaba negando las mismas evidencias. Y a Dios no le agrada que uno mutile lo que está completo. Son 5 ministerios que están completos. Pero muchos han preferido la palabra reverendo, han preferido la palabra misionero. Eso no está en la Biblia. La Biblia son 5 ministerios, está en el libro de Hechos. En tu página tienes muchos calvinistas neoliberales. Mejor busca los más conservadores. Te presento a Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones dice: se reconoce generalmente que la mejor forma de definir un avivamiento es una vuelta al libro de Hechos. ¿Qué había en el libro de Hechos? Apóstoles, Bernabé, Pablo, profetas, evangelistas. El modelo, vamos a ir al modelo original. Eso es lo que dice Martin Lloyd-Jones en su libro de Gozo Inefable. Y dice acá, una especie de repetición de Pentecostés. Hablar en lengua, milagros, señales. El Espíritu derramándose nuevamente sobre la iglesia. Esto naturalmente es una porción de doctrina imprescindible y esencial. Ahora, no son ustedes que tienen que estar convencidos de mi llamado. Soy yo, donde tengo que hacerlo todos los días. El Espíritu Santo, así, se me apareció en forma corporal de paloma. Y me dijo que tenía que cuidarme del espíritu de la gallina. Pablo dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de poder. Todos los días salgo a cumplir mi misión, a ganarme un alma, 2, 3, 4 almas para Cristo, y buscar el lugar donde pueda dejar asentada una iglesia con 8, 10, 20 miembros, que al cabo de unos años se convierta en una iglesia. Y luego de eso, pobre o rico, como Dios desee tenerme, me lleve a su presencia y termino mi misión. Termino el llamado que Dios me comisionó. Simple. Algunos van a decir, ese fue un gran hombre de Dios. Otros van a decir, no, ese fue un diablo. Pero el último que tiene la palabra para saber si mi llamado fue hecho directamente por el Espíritu Santo. La primera obra que se fundó, me dijo el Espíritu Santo, en forma corporal de paloma, lo vi en el cielo. Me miró con unos ojos bellos y hermosos. Me dijo, tienes que cuidarte de ese espíritu. Varias veces he sentido miedo, he sentido dudas, pero Él es el que me guía. Y Él demostrará en aquel gran día si fue Él que me llamó o no me llamó. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Dios quiere y se haya podido satisfacer tu curiosidad. Cuídate de los neocalvinistas. Son diáconos de Satanás.